Fíjense que había un detalle que se nos había quedado ahí en el tintero, ¿verdad? Y es en realidad ver el morbo que esto genera, ¿verdad? Porque cuando Eduardo advierte que hay cosas más importantes y de las que se deberían de preocupar los diputados en la Asamblea Legislativa, y evidentemente cómo facilitar el trabajo en las mesas receptoras de votos, debería ser una gran preocupación para una elección tan compleja como es la de alcaldes y diputados y del Parlacen. Pero ahí caemos a la cuenta, ¿verdad? ¿Por qué los diputados no estarían tan de acuerdo o tan convencidos de implementar tecnología para apoyar la rapidez del procesamiento de los datos en las mesas, Eduardo? Nosotros ayer estuvimos en una mesa redonda que organizó la Unión Europea, que está dándole seguimiento a las recomendaciones de reforma electoral. Y en esa mesa redonda estaban representantes de partidos políticos, de la Junta de Vigilancia Electoral y del Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente lo que se hizo evidente es el tema de la desconfianza a implementar tecnología en primer lugar. O sea, por el tema tecnológico en sí, no por un tema de suspicacia política, no, sino que el sistema puede ser sujeto de ataques y de manipulación, etcétera, etcétera. Ese es un tema de desconfianza siempre de los partidos. Pero también se deja entrever algo que nosotros hemos venido señalando. Los partidos políticos ya tienen un control de cómo gerenciar el sistema electoral. Ya saben qué piezas tienen que mover, cómo lo pueden operar para salir beneficiados en una elección. Y eso pasa desde el hecho de tener gente en la mesa que tienen indicaciones de cómo escrutar los votos, etcétera, etcétera. O sea, pasa desde ese nivel de control. Y en esa medida, ante el posible escenario de 2021, donde pueden perder una cuota importante de poder a manos de Nuevas Ideas, parece que no es el escenario ideal para que los partidos aprueben reformas electorales, que les van a significar una pérdida al grado de control que tienen sobre la elección. O sea, pierden ellos la hegemonía, el control. Es el peor momento, creo yo, para la reforma. O sea, porque en el fondo es, bueno, si con mis reglas, con las reglas que están, que ya las manejamos, hay un margen de posibilidad de derrota, mucho más ese puede ser el pensamiento de los partidos, porque esta es una especulación, pero mucho más puede darse si se cambia la regla, por ejemplo, del escrutinio. Esa sería la lógica definitivamente de los partidos políticos, sobre todo ver cómo utilizar cualquier herramienta para poder... Herramienta técnica que te permita mantener un sistema arcaico, porque ya lo conoces. Esta manera de escrutar los votos ya lo conoces. Y como ya lo conoces, ya sabes cómo se pelean los votos en la mesa, ¿verdad? No, y entre más arcaico es mucho mejor, porque ahí lo escribí encima, un error y una enmendadura, ¿verdad? Y ahí no hay ningún problema. Pero si ya lo mandas al sistema, que va a estar conectado directamente desde la mesa con el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué cambio le puedes hacer? No le puedes hacer mayores cambios. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, creo que los partidos políticos lo que quieren básicamente es mantener esa hegemonía que han tenido, pero sabemos que la lógica del 2021 va a ser diferente en el espectro electoral. Basta con echarle un vistazo a la última encuesta que sacó la prensa gráfica y te vas a dar cuenta que ya con los primeros 6 meses en la presidencia de la República, el presidente, aunque orgánicamente él ha dicho que no es miembro de Nuevas Ideas, ya Nuevas Ideas parte como favorito para el 2021. Claro que por supuesto falta un año más para poder determinar. Pero según la encuesta de LGP Datos, las preferencias electorales de Nuevas Ideas van en incremento. Exacto. Y mientras que Arena y el FMLN van en picada. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Por eso los partidos asocian cualquier tipo de herramienta que le dé una ventaja competitiva, digamos, es la lógica de ellos. La ventaja sería para el padrón electoral y la manera de escrutar. Esa es la ventaja para todos los salvadoreños. Pero sería una desventaja para los partidos políticos tradicionales, porque cualquier opción que participe de cara al 2021, diferente a Arena y al FMLN, como los partidos emergentes, Vamos, Nuestro Tiempo, Fraternidad Patriota de Oscar Lemus, no sé si hay otro partido por ahí, político, SD, por ejemplo, van a ser una opción diferente, o los no partidarios, por ejemplo, van a ser una opción mucho más potable,
que los partidos tradicionales que hegemónicamente han mantenido el control del poder electoral en El Salvador. Entonces, en ese sentido, creo que bajo esa dinámica y bajo esa lógica, los partidos no están tan interesados en decir vamos a aprobar una reforma que beneficie al sistema electoral, que lo haga más ágil, más eficiente, más competitivo y sobre todo más fidedigno de lo que ahí vayamos a hacer. Entonces, eso no les interesa. Si al final, ¿dónde se gana o se pierde un diputado? ¿Dónde se gana o se pierde un alcalde? Sí, en el escrutinio final. En la mesa y en el escrutinio a veces final. en la mesa donde deciden. O en la mesa deciden y al final el diputado número 37 de Arena, ¿dónde lo ganaron? En el escrutinio final. ¿Y quién da fe de eso si son los partidos políticos al final que hacen los escrutinios finales? Ahí en el hotel lo hacen, por cierto, un hotel que está por aquí cerca. Entonces, bajo esa dinámica, decime de qué democracia estamos hablando. Bueno, pero el escenario está bien complicado y pareciera ser como que el presidente tiene bien confundidos a los liderazgos de los partidos políticos tradicionales. Fíjate lo que está ocurriendo, ¿verdad? Eduardo, y empezaría contigo. El presidente del COENA dijo en un programa de televisión que tenía no solo los votos de Arena, sino que tenía 43 y más votos, dijo, para poder quitarle el fuero político al presidente de la República. Y esta aseveración ha generado una serie de opiniones y de interacciones en las redes sociales que la han denominado como el suicidio político de los partidos tradicionales de empujarse a algo de esta naturaleza. ¿Qué opinas? Es que en el tema de desaforar a un funcionario, no solo hay que atenerse a la aritmética legislativa, o sea, si se tienen o no los votos, sino que las implicaciones políticas y sociales que puede tener una decisión de este tipo. Yo me recuerdo cuando teníamos a la anterior sala de lo constitucional, que por ahí algunos voces calenturientas mencionaron que tenían los votos para proceder al antejuicio y destituirlos porque estaban violando la Constitución. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque obviamente se midió un costo político y hasta un costo social que podía tener ese tipo de decisión. Y con esto no quiero decir de que no se debe de utilizar el mecanismo de desaforar a un funcionario cuando ha cometido alguna infracción. No me refiero a eso, pero digo, ante una decisión de esta trascendencia, tienen que haber otras valoraciones, no solo de que si tengo los votos, sino que el impacto que esto va a tener. Obviamente el intento de desaforar a un presidente, por ejemplo, significaría que la mitad del padrón electoral que votó por el presidente puede mostrar un descontento. No sabemos si esto puede generar convulsiones sociales. No sé hasta dónde el salvadoreño por lo general no reacciona de esa manera de salir a protestar pues masivamente. Sí, es que por eso es que muchos argumentan que estamos como estamos, porque el salvadoreño a todo lo que hacen los funcionarios públicos a los cuales por medio del voto les delega el poder es amén, 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 amén. Aunque habría que decir también de que esta es una de las posibilidades constitucionales que plantea el sistema de mecanismo de control. Pero ¿no te parece que hay un componente debe haber un componente bastante grande de la forma genuina en cómo se pueda empujar un proceso de este tipo? Es decir, que los partidos también no crucen esa línea delgada sobre el tema del revanchismo político o de la venganza política, que es un poco lo que la gente está viendo en redes sociales. Yo, o sea, sin desmeritar el caso, porque si el presidente ha dicho cosas excesivas que lindan con lo ilegal, respecto en este caso del presidente de Arena. Pero más allá de eso, creo que el tema de un delito de difamación no creo que sea suficiente motivo para llevar a un presidente a un desafuero. O sea, creo yo que no está... diferente sería una malversación de fondos que se haya descubierto, otro tipo de delito, pero creo yo que, sí, que no. Ahora, pero muchos dicen que es la calentura o el enojo o la sed de venganza que ha llevado al presidente del COENA a hacer semejantes aseveraciones. Y es más, Jaime, a embargar
los votos de otras fracciones legislativas, que es lo más delicado, ¿verdad? Porque ¿quién podría ser un aliado natural de Arena para desaforar al presidente? El FMLN. Entonces muchos dicen, bueno, entonces si tiene 37 votos Arena, ¿verdad? Para llegar a 43. No tiene 37, porque no creo que las diputadas... Sí, las diputadas Felisa Cristales, Felisa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante, no. El otro señor de Aguachapán parece ser que como que ya lo alinearon, o parece ser que como que ya regresó al redil, como que ya lo disculparon. Pero entonces te quedan 37 menos 3, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, votos. 41, 9 votos. Estos 9 votos, para muchos, entonces son 9 votos que serían del FMLN, pero lo grave del asunto para muchos es de que el presidente llega a un espacio de opinión pública de carácter nacional a decir que no tiene solo los de su partido, sino que tiene más de los 43 votos. Te voy a poner un ejemplo. En Japón o en Alemania, por ejemplo, si un funcionario público va en una calle, en un parque, y se le ocurre aventar un papel o basura, ¿verdad? Ahí en la calle pública, pues ese es motivo suficiente para destituirlo. O sea, imagínate el nivel de cultura que tienen esos países. Claro, yo no puedo comparar El Salvador, ni menos Centroamérica, con esos países que son sumamente desarrollados y tienen una cultura de servicio bien alta. Ahora, veamos el fondo del asunto. En un país democrático, cuando un presidente de un partido político da unas aseveraciones como las que dio el señor presidente del COENA, pues te preocupan un poco, porque al final te preguntás, ¿quién gobierna entonces? ¿Los diputados que son elegidos por el pueblo y que sirvan para el pueblo, o estos diputados son una maquinaria al servicio de un partido político? Estoy hablando en términos, digamos, utópicos, como dice la norma de cómo debe de actuar un diputado en el ejercicio del poder. Tiene que actuar independiente, y su mano va a ser levantada, y solo sí, cuando beneficia al pueblo y cuando tiene una convicción de voto sobre algo. Pero cuando un presidente de un partido político te dice, yo tengo los 43 votos, eso es preocupante. Y más, dijo. O sea, eso es preocupante. 43 y más, dijo. Eso es preocupante, y te voy a decir por qué. Yo creí que los diputados eran independientes. Vuelvo y nuevamente al punto. ¿Será que soy una persona demasiado utópica y quiero que se cumpla lo que dice la Constitución? Pero esto aplica para todo, naturalmente. Es decir, yo tomo la norma constitucional en lo que se aplica generalmente a todos. Pero los partidos toman la norma constitucional en lo que le favorece, pero lo que no le favorece lo excluyen. Sí. Y no solo los diputados, los presidentes, los magistrados, todos los que están en el ejercicio del poder hacen este tipo de cosas. Me preocupa, eso hay que analizarlo muy bien, y habría que ver si no está lindando este tipo de declaraciones con lo ilegal, porque él no puede abrogarse el derecho constitucional que tienen los diputados de su partido político y decir, vamos a tomar una decisión de desaforarlo. Y eso hay que decirlo con claridad. Y bien podría ser una causa de investigación. Pero por otro lado tenés a un presidente de la República haciendo una acusación de una persona que hizo un negocio con la Fuerza Armada de El Salvador y dando por sentado que es culpable. Y eso en una democracia tampoco puede ser, porque el artículo 11 de la Constitución te dice que todas las personas son inocentes hasta que no hayan sido oídas y vencidas en un proceso conforme y arreglo a las leyes en El Salvador. Entonces, eso no puede ser tampoco, que un presidente esté vilipendiando a sus adversarios políticos desde un espectro de una posición de poder para menguar la fuerza del otro. Entonces, estas son las cosas que no están bien. Por eso, insisto, es importante que el presidente y las demás instituciones políticas puedan construir puentes de entendimiento, porque al final El Salvador es de todos, no solamente de los que están en el poder. Entonces, con la construcción de puentes creo que debería de ser un elemento fundamental en nuestro país para dejar esos revanchismos, para dejar esos sentimientos de venganza y para dejar todas aquellas conspiraciones que evidentemente
aunque son muy netamente personales, van a afectar el convivir de todos los salvadoreños. Por eso creo que este es el momento de cerrar todas esas heridas que se cometieron después de la elección del 3 de febrero y avanzar hacia el futuro. Creo que los partidos no han digerido todavía esa derrota y el presidente anda como, digamos, por decirlo así, bien alegre en el poder en estos momentos. Es de bajarse de esa nube de la pérdida de los partidos y es de bajarse de esa nube que da el poder de un presidente y decir, bueno, vamos a comenzar a gobernar por los intereses de todos los salvadoreños. Ciertamente tienes mucha razón en tus argumentaciones, Jaime, sin duda alguna, pero Eduardo, creo que esta situación tiene un componente bastante grande de que ya pasó al tema personal, vaya. ¿En qué sentido lo quiero establecer? Porque para que haya un pleito necesitan dos, ¿verdad? ¿Sí? Para bailarse necesitan dos también. Entonces, ¿no te parece que le está ganando la ansiedad, le está ganando la molestia, el enojo al presidente del partido Arena, y eso lo está llevando a cometer errores políticos que le puedan significar un gran golpe, desgaste frente a la ciudadanía, a este instituto político? No sé si habrá enojo o algo por el estilo, pero lo que sí uno puede ver es que esto involucra un pulso de poder. ¿En qué sentido? El presidente de Arena ha mantenido una postura muy crítica contra el presidente de la República, que ha llegado pues incluso a algunas descalificaciones entre ellos respecto de algunos temas, y que sin duda, y esperemos que no sea así, que esta denuncia que interpuso el presidente de la República contra el presidente de Arena no responda a una intención de callar críticos. O sea, porque eso sería peligroso, el hecho de que se esté utilizando un mecanismo, en este caso judicial, para que el principal partido de oposición, y sobre todo su presidente, deje de emitir estas opiniones contra el presidente de la República y ser crítico. O sea, porque ese es un mecanismo que se puede utilizar, llevar a una instancia... Pienso yo, ¿no te parece, Eduardo, disculpa que te interrumpa, claro, desconectar el hígado del cerebro ayudaría mucho en eso? Es que obviamente tiene que ser más estratégico los partidos en este momento de cómo van a hacer oposición y cómo van a reaccionar ante el presidente. Lo planteo de esta manera: lo que ha generado la declaración del señor López Davison es enojo y molestia, y la gente dice que hagan, que lo hagan, que ya se van a dar cuenta. Pero es que en el fondo también hay una lucha de quién va a prevalecer. Me refiero, si el presidente triunfa en esta iniciativa de la denuncia y acalla al partido Arena o a su presidente, es una victoria del presidente de la República, porque cayó a una voz disonante que le estaba haciendo crítica. Eso digo, y esperemos que no se trate de nada de esto. O sea, que no estemos hablando de un mecanismo de denuncia simplemente para callar al opositor. Esperemos que no haya nada de esto, sino que efectivamente se esté ante un caso de estafa en contra del Estado, según lo que han manifestado. Esperemos que eso sea, y no una estrategia política de callar la oposición. Bueno. No, y le abono a esto, pero quien decide si alguien es culpable o no es el juez. Quien debe presentar las pruebas es el que dijo públicamente que una persona ha cometido un delito. Pero cuando lees el tuit del presidente, él da por sentado que es un estafador. Y eso no lo puede decir un presidente. Por lo menos hubiera utilizado la palabra de se tienen indicios. Se tienen indicios que posiblemente cuando se hizo el negocio, el Estado de El Salvador sufrió un detrimento en esto. O se presume que cuando se hizo el negocio hubieron irregularidades, ¿verdad? Y es que de hecho solo fueron a denunciar verbalmente la primera vez. No llevaron armado con pruebas y después, documentación. Después fue que ampliaron. Y por otro lado,
le agregas el elemento. Bueno, si este negocio se hizo, ¿en qué año? No me recuerdo. Hace 5 años atrás creo que se hizo este negocio, y que todavía fueron a Israel a probar las armas, y luego esos obusos, ¿cómo se llama? Obuses, no sé, algo así, fueron intercambiados y una especie de permuta. Y miren, ¿y por qué no presentaron la denuncia? Inmediatamente llegaron, si ya lo sabían. ¿Y por qué el FMLN o el anterior ministro de la Defensa, por qué no hizo nada? Entonces, ahí hay omisión de investigación también y omisión de denuncia. Bien se podría perseguir simultáneamente a las autoridades que se dieron cuenta de este tipo de cosas, si es que son ciertas, para que no se estén dando este tipo de cosas, porque son abusos de los recursos públicos, si fuese ese el caso. Pero quien va a determinar si el presidente del COENA es culpable o es inocente será un juez en virtud de las pruebas que se ventilen dentro de ese proceso. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. A usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Ya regresamos.